Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo y el capítulo 2. Es una lectura, es un pasaje que normalmente usamos en la época de Navidad, pero hay una lección muy importante, creo, para todos, que debemos recordar en cualquier momento del año. Evangelio según Mateo y el capítulo 2, creo que recordáis muy bien la historia. Dice que después de que nació Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Solo un paréntesis, literalmente la palabra que usa para magos es hombres de ciencia, personas que estudiaban todo lo que era el universo, las estrellas, y por eso vieron algo absolutamente diferente, algo trascendental, una estrella que jamás antes en la historia nadie había dado ni siquiera noticias de ella, y por eso siguieron esa estrella y ya sabemos hasta dónde les llevó. Le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y cuando lo oyó Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, inquirió, preguntó de ellos dónde había de nacer el Cristo y el Mesías. Y creo que todos conocéis muy bien, todos conocemos muy bien la historia. Todos los principales, los maestros de la ley, examinaron las Escrituras, no porque lo hicieran en este momento, sino porque lo sabían, que iba a nacer el Mesías en Belén. Pero hay muchas cosas en esta lectura que nos llaman la atención, sobre todo cómo termina. Recordáis que los hombres de ciencia, esos magos, esas personas de extraordinaria sabiduría a los que Dios les dio, por decir de alguna manera, una luz especial por medio de aquella estrella para llegar a donde estaba el Mesías, pues después de saber que tenían que ir a Belén y después de que Herodes les dijera: bueno, pues cuando volváis, nosotros también vamos a adorar al niño. Sabéis que eso... Nosotros también vamos a adorar al rey que ha nacido, al Mesías que ha nacido. Sabéis que eso era realmente una trampa, era una mentira, porque lo que Herodes quería era deshacerse de ese nuevo rey. Pero dice el versículo 12, que es donde termina esta lectura en Mateo 2, que habiendo sido advertidos los magos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Y yo no puedo dejar de leer estos versículos, y creo que quizás os puede ocurrir a vosotros, sin recordar esa frase, esa última frase, porque ¿qué estaba sucediendo? Ellos conocieron realmente quién era el Mesías, la estrella les llevó hasta el mismo Señor Jesús. La historia nos dice, y todos lo recordamos en determinados días al año, que le ofrecieron todo lo que llevaban, le ofrecieron todos sus presentes, le ofrecieron regalos al rey que había nacido, al niño, dice el profeta, que nos había nacido a todos porque era el Salvador, tal como hablamos esta mañana. Pero ellos volvieron por otro camino. Y esa es la lección para mí, no solamente de estos versículos, sino de algo que vamos a leer en un momento. Porque hay un contraste en este capítulo, un contraste muy grande, mucho más allá de todo lo que leemos y escuchamos sobre el nacimiento. Y es el contraste entre la actitud de estos magos y la que tenían no solamente Herodes, sino todos los principales de los sacerdotes de la ley, las personas que conocían todo el Antiguo Testamento, incluso que conocían los profetas. Ellos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén y de hecho estaban a poco más de una hora caminando del lugar donde el Mesías había nacido. Vieron exactamente igual que los magos las señales extraordinarias en el cielo. Vieron cómo gente venía de muchos lugares como ellos para poder ver a ese Mesías, ese rey que había nacido. Lo escucharon, supieron que Herodes también estaba preocupado por ese Mesías que iba a nacer, o que había nacido literalmente. Y sin embargo no fueron capaces de caminar durante un poquito de tiempo para ir a verlo por ellos mismos. Y el contraste es mucho más grande todavía con el propio Herodes.
porque él, cuando supo que realmente había nacido otro rey, lo que quiso fue matarlo. Y es impresionante porque esa idea de querer matar a Dios, de querer alejarse de Dios, de querer deshacerse de Dios, y sé que entendéis la manera en la que estoy hablando, ha seguido a lo largo de toda la historia. Y a lo largo de toda la historia muchas personas no solamente han querido vivir de espaldas a Dios, sino que incluso en el día de hoy hay muchos lugares donde ni siquiera puedes hablar del Señor. Esa idea de querer matar a Dios mismo no solamente era de Herodes, sino que siguió a lo largo de la vida del Señor Jesús. Y es curioso que aunque fue Él el que entregó su vida por nosotros, porque era el parte del plan de Dios, y la entregó no solamente voluntariamente, sino con todo su amor y con todas sus ganas, por decirlo de alguna manera, porque nos ama a nosotros, nos amó a nosotros y entregó todo por cada uno de nosotros. Sin embargo, los agentes, por decirlo de alguna manera, para hacer eso fueron justo las personas que más conocían el Antiguo Testamento, que más conocían a los profetas, que más teóricamente deberían estar más cerca del Señor. Así que a mí personalmente, y espero que a todos hoy, me enseña de una manera vívida, radical, de una manera incluso muy bonita, hasta poética, que uno no puede acercarse al Señor Jesús, uno no puede ir a ver al Mesías y volver de la misma manera. No puedes ver al Señor y volver por el mismo camino. Y eso es lo que me hacía recordar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, lo que Dios había avisado a su pueblo. Y yo no sé si alguno de aquellos escribas y maestros de la ley, cuando supieron que los magos habían vuelto por otro camino, que habían visto al Mesías y su vida había sido transformada por completo, si alguno de ellos podía tener al menos un recuerdo de aquello que Dios le había dicho de una manera tan clara en el libro de Deuteronomio y el capítulo 17 y el versículo 14, cuando Dios le dice a su pueblo: cuando entres, Deuteronomio 7:14, en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas: pondré un rey sobre mí. Ahora fijaos cada una de las frases: como todas las naciones que me rodean. Dios les dice: ciertamente pondrás sobre ti el rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos. Pondrás por rey sobre ti, no a un extranjero que no sea hermano tuyo. Pero dice el versículo 16, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. ¿Qué es lo que les está diciendo? Porque un poco más adelante dice que el rey tampoco tendrá muchas posesiones, ni tendrá muchas mujeres, ni tendrá muchas cosas que le hagan parecerse a las demás naciones. El peligro para nosotros no es solamente ver al Señor Jesús y seguir como si nada hubiera acontecido, sino volver por el camino de las personas que nos rodean. Porque eso era lo que el pueblo iba a hacer. De hecho, pidieron rey sencillamente para ser como las demás naciones que tenían a su alrededor. Y muchas veces cuando leemos, sobre todo en el Nuevo Testamento, y cuando Dios nos habla de apartarnos de los principios del mundo, nosotros siempre pensamos sobre situaciones determinadas, sobre principios además que tienen que ver con apariencias, con cosas que hacemos o no hacemos. Y no nos damos cuenta que la base no es tanto lo que hacemos o lo que no hacemos, las apariencias, sino lo que hay dentro de nuestro corazón. Si la manera de ver las cosas que tienen las personas que nos rodean es la misma que nosotros,
Si tomamos las decisiones de la misma manera que ellos las toman, si nos preocupan las mismas cosas que las personas que no conocen al Señor les preocupan, si estamos obsesionados muchas veces con la apariencia, con tener más, por eso habla de los caballos, no son los caballos el problema, entendemos perfectamente lo que el Señor les está diciendo, les está hablando del poder, de confiar en su propio poder, de confiar en lo que ellos tienen, de confiar en sus posesiones, de confiar en su sabiduría, de confiar en su dinero, porque eso es la manera en la que vive la gente que nos rodea. Y les está diciendo, no volváis nunca por ese camino, porque sabes, ese camino te está llevando de vuelta a donde estabas, a Egipto, te está llevando de vuelta a la esclavitud, te está llevando de vuelta a confiar en ti mismo, te está llevando de vuelta a confiar en lo que tú puedes hacer, te está llevando de vuelta a ser un esclavo. Y a veces no deberíamos preguntarnos si estamos tan preocupados en nuestra vida, tan obsesionados con las cosas, con tener, con poseer, con alcanzar ciertos niveles, que al final acabamos siendo esclavos. Claro que el Señor nos ha liberado y sé que me entendéis perfectamente y no somos esclavos de nada ni de nadie, pero a veces nosotros mismos nos agobiamos tanto, nos preocupamos tanto, vemos tanto lo que nos rodea, somos llevados de un lado para otro con todo lo que son los medios de comunicación, con todo lo que es el éxito, el realizarnos. Hoy solamente se habla de eso, que tú tienes que ser tú mismo, de tus sueños, y no nos damos cuenta que todas esas cosas son las que nos hacen vivir de una manera diferente. Ya no nos preocupa tanto ayudar a los demás. Ya no nos preocupa tanto vivir como el Señor vivió, que al final Él no tenía absolutamente nada y fue el ser más inmensamente feliz en su vida que haya existido en la historia de la humanidad, porque nos enseñó que la clave radica en ser, no en tener ni en hacer. Que no somos hijos del Señor por las cosas que hacemos o por las cosas que tenemos, que Dios no nos ha hecho sus hijos por eso, sino por lo que somos, por el Espíritu que Él puso dentro de nosotros, que lo que le importa a nuestro Padre Celestial es lo que somos. Y a veces incluso nosotros tratamos a las personas de una manera diferente dependiendo de lo que tienen o del nivel que tienen o del cargo que ocupan. ¿Verdad que vemos a veces incluso de una manera diferente a las personas? Y Dios nos ve a todos absolutamente igual, nos ama a todos porque Él ve lo que somos. Y de la misma manera que le tuvo que enseñar a Samuel cuando iba a escoger un rey, un futuro rey de Israel, ¿os acordáis? Y de eso está hablando aquí en estos versículos de Deuteronomio. Y le tuvo que decir al profeta Samuel que era alguien que amaba profundamente al Señor, pero él le tuvo que recordar, no te fijes en lo que las personas se fijan. Las personas miran la apariencia, las personas miramos la apariencia, Dios ve el corazón. Y por eso dice el versículo 18 que nos da la clave de lo que es la vida en la presencia de Dios. Sucederá, dice el versículo 18 de Deuteronomio 17, que cuando el rey se siente sobre el trono de su reino, fíjate qué detalle más bonito, escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro, en presencia de todos los sacerdotes y levitas. Tendrá consigo esa copia y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y esos estatutos. O sea que no era solamente tener la palabra de Dios en sus manos, sino incluso escribirla y leerla todos los días. ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿Sabes cuál es la clave? ¿Sabes cuál es la base de la fortaleza en la vida? ¿Sabes cómo no vas a volver nunca al camino de la esclavitud? ¿Cómo no vas a volver nunca atrás? ¿Sabes cómo vas a ser diferente de todos los pueblos que te rodean? Tienes que mirar al Señor todos los días. Todos los días. Les decía, no se olvidará el rey de leer todos los días
lo que es mi ley. Y es obvio que si era el rey, era una manera de decírselo a todas las personas del pueblo también, porque él tenía que ser el ejemplo. Pero ¿veis de qué estamos hablando? Pudo resonar el recuerdo de estas palabras claves en la historia del pueblo de Israel, porque desgraciadamente prácticamente ningún rey cumplió con eso. Todos, casi todos, se alejaron del Señor. Podían resonar esas palabras: no volváis nunca por ese camino. Y lo triste del caso es que a lo largo de toda la historia, y la Biblia nos enseña que el propio pueblo de Dios fue esclavo de prácticamente todos los pueblos que había a su alrededor. ¿Sabéis por qué? Por volver por el mismo camino. Esa tentación que tenemos de ser como los demás es lo que acaba destruyéndonos. Porque lo que el Señor quiere es que seamos radicalmente diferentes a los demás. Por eso somos la sal y por eso somos la luz. Por eso no tenemos que volver por el mismo camino. Y vuelvo a repetirlo, no se refiere tanto, porque nosotros lo hemos visto, es una de las mentiras que muchas veces nuestro enemigo, el diablo, pone en nosotros. Él sabe que no es capaz de desviar la palabra de Dios, pero de la misma manera que tentó al Señor Jesús, toma la palabra de Dios como dándole otro sentido, ¿me entendéis? Y a veces nosotros pensamos que ser como el mundo tiene que ver con algo externo, con cosas que hacemos o no hacemos. Y la diferencia está en vivir de una manera diferente. No tener las mismas actitudes, no tener los mismos principios, no preocuparnos por las mismas cosas, descansar en nuestro Padre Celestial. No volver por ese camino de querer poder, querer tener posiciones, querer tener más que otras personas, querer estar en la cima de todas las cosas, querer tener muchos seguidores nuestros, ¿me entendéis? Porque eso es la manera en la que las personas viven. El Señor nos llamó a servir a los demás, a ayudar a los demás, a darlo todo por las personas que nos rodean. Y por eso esa transformación en la vida se ve, y con esto terminamos, en una historia muy bonita en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y que menciona esa frase, pero la menciona de una manera radicalmente diferente. Todos conocéis muy bien esa historia, solamente si me permitís los últimos 5 minutos para mencionarla. Es Hechos capítulo 8 y el versículo 26. Hechos 8:26 dice la palabra del Señor que un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y Felipe se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de la Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, de todos los tesoros de la reina, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Recordáis la historia? Es otra persona que viene a ver lo extraordinario que es la presencia de Dios, que quizás como los magos no sabe exactamente hacia dónde va, pero sabe que Dios está guiándole de una manera extraordinaria. Y entonces comienza a leer el libro del profeta Isaías, el capítulo 53. Sé que recordáis la historia. Y Dios llama a Felipe, y es una historia absolutamente sublime, porque Dios toma a Felipe y lo lleva allí, a un camino desierto, y se pone a su lado. Y este hombre, por decirlo de una manera moderna, el ministro de Hacienda de Etiopía, es decir, el que tenía la propiedad de todas, el que administraba todos los tesoros de la reina, le dice a Felipe: el profeta está hablando de alguien que llevó todos nuestros dolores, que fue llevado al matadero, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿De quién está hablando?, le pregunta a Felipe. ¿Está hablando de sí mismo? ¿De quién habla? Porque no lo comprendía. Entonces Felipe le explica el Evangelio. Y allí mismo
En el versículo 37, 36, cuando iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco preguntó: «Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado». Y si veis luego en el 38, Felipe mandó parar el carruaje, ambos descendieron del agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y me gustaría terminar con el versículo 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, pero continuó su camino lleno de gozo. Incluso la palabra que usa literalmente para decir lleno de gozo es muy difícil de traducir porque habla de una felicidad indescriptible. Es decir, el eunuco encontró absolutamente toda su vida, se le abrieron los cielos. Fue una persona completamente diferente porque se había encontrado con el Señor Jesús. Comprendió que Isaías 53 hablaba del Señor Jesús. Y para mí es la clave en esta mañana y es la clave para entender ese versículo cuando los magos volvieron por otro camino. Y sigue recordándome lo mismo, no podemos ver al Señor Jesús y volver por el mismo camino. Y es más, me atrevería a decir que incluso cada día de nuestra vida, aunque ya seamos del Señor y hayamos sido fieles a Él durante años y estemos viniendo delante de su presencia y viviendo delante de su presencia todos los días de nuestra vida, cada día, como el Señor le decía que debían hacer en su pueblo, volvemos a leer su palabra, volvemos a encontrarnos con el Señor Jesús, volvemos a orar, Él toca nuestra vida y cada día seguimos nuestro camino llenos de gozo, ¿verdad? Cada día Él nos transforma. Porque algo que me asombra, y con esto quiero terminar, porque para mí es muy importante, para entender lo que el Señor quiere de nosotros, algo que me asombra en la vida de ese oficial etíope, un oficial con un poder y una sabiduría extraordinaria, es que el Señor llama a Felipe para proclamar el Evangelio, para llevarle a la presencia del Señor Jesús, para que comprenda quién es el Señor Jesús, para que tenga un encuentro personal con Él. Y ¿sabes después lo que Dios hace? Vuelve a arrebatar a Felipe y el oficial tiene que seguir su camino solo. Y yo a veces me pregunto, pero era el responsable de todas las riquezas de uno de los países más importantes. Por favor, vete con él, hay que discipularlo, hay que hablarle. ¿Me entendéis? Incluso esta manera irónica gallega que estoy hablando, no puedes dejarlo marchar, tienes que enseñarle realmente todo lo que el Señor dice. No. Cada vez que el Señor aparece en la vida de una persona, es el Señor quien lo transforma. Y nuestra vida depende siempre del Señor Jesús. Otras personas nos pueden ayudar, nos pueden hablar de Él. Podemos escuchar algo que conmueva nuestro corazón y que nos ayude para estar en la presencia del Señor, pero nuestra vida no depende de ninguna persona, depende del Señor Jesús. Quien transforma nuestra vida, quien nos hace vivir de una manera diferente, quien nos lleva por un camino diferente, no son ni siquiera los maestros de la ley. ¿Os acordáis que no fueron capaces ni de ir a ver donde el Señor Jesús? No es ningún rey, no es nadie que sepa absolutamente muchas cosas de la palabra del Señor. Lo que hace la diferencia en nuestra vida, lo que hace que veamos todos los días, que comprendamos quién es el Señor, que tengamos un encuentro con Él y ese día sea diferente, es el mismo Señor Jesús. Y el Espíritu de Dios tiene el suficiente poder, autoridad y sabiduría, y lo tuvo para guiar a aquel oficial todos los días de su vida, aunque quizás nunca más volvió a ver a ninguno de los apóstoles. Pero tenía la palabra de Dios, tenía su Espíritu dentro de sí mismo y había visto al Señor Jesús reflejado en Isaías 53, había tenido un encuentro personal con el Señor.
Eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Claro que hemos recibido al Señor Jesús un día en nuestra vida y entonces, a partir de entonces, nuestra vida es diferente. Él nos transformó por completo, incluso nos ha regalado bendiciones que ni imaginábamos, como saber que toda la eternidad vamos a vivir con Él. Pero lo que va transformando nuestra vida día a día, lo que nos hace vivir de una manera diferente, lo que nos hace ser sal y luz delante de los demás, lo que nos hace comprometernos con Él y que el mundo vea que somos diferentes, es cada día que estamos con el Señor, no volver por el mismo camino, que nuestra vida sea transformada, poco a poco, diariamente, y seguir aún con las dificultades del día a día, seguir felices nuestro camino. Porque además el mismo Señor Jesús nos enseñó que Él es el camino para vivir diariamente con cada uno de nosotros. Claro que hay una meta, un destino que es un destino eterno, pero el Señor nunca dijo yo soy el destino, tenía todo el derecho a decirlo. Él dijo yo soy el camino, para enseñarnos que todos los días con Él son diferentes, que Él sigue transformando nuestra vida y que no se puede ver al Señor y volver a ser los mismos de siempre. Volvemos siempre por otro camino, volvemos siempre transformados por su belleza y por su poder. Y no olvidamos nunca que todo lo que somos, absolutamente todo lo que somos, depende siempre de Él en primer lugar. Otras personas pueden ayudarnos, nuestros hermanos pueden ayudarnos, nuestra familia puede ayudarnos, pero el único que transforma y que sigue transformando nuestra vida es el Señor. Y es Él el que nos va a fortalecer siempre. Terminamos orando.